¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Hoy tenemos en la mesa a una escritora, a una actriz, escribe para niños. En el libro que vamos a hablar y que vamos a presentar ahora tiene que ver justamente con esa tarea de escribir y contar cosas a sus propios hijos que bueno, ahora se ven reflejados en una impresión, en un libro que fue presentado recientemente en Buenos Aires. Estoy charlando en nuestra mesa con Rita Figueredo, a quien doy la bienvenida y las buenas tardes. ¿Cómo te va, Rita? Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Actriz, primero, escritora, primero, ¿cómo viene el orden de aparición? Prioridades. Y la verdad que me siento más escritora que actriz, pero me gustan las dos cosas y creo que en parte se complementan, porque contar los cuentos también uso un poco de la actriz para contar los cuentos y bueno, la verdad que las dos cosas un poco. Este libro que estamos mostrando hoy, que lo vamos a desmenuzar de algún modo aquí, tiene que ver con la literatura infantil. Pero contame de dónde venís. Vos sos misionera, naciste en Oberá, te criaste en otro lugar de la provincia, vivís en Posadas desde hace muchos años. Sí, Contanos. yo nací en Oberá y en realidad porque mis abuelos vivían ahí y viví en Jardín América hasta los 18 años. Vine a estudiar a Posadas y bueno, me quedé acá. Sí, me quedé acá hace 20 años. ¿Y toda tu tarea que tiene que ver con la cultura, ya sea con la literatura y con el teatro, lo hiciste acá o también en el interior habías tenido algunos esbozos de...? Un poco sí, en la secundaria, incluso llegamos a hacer una película que en algún lado debe estar. Contame. Con el canal de Jardín América. En realidad lo hicimos en un canal, en una materia que se llamaba optativa en mi escuela y bueno, teníamos un taller de teatro y como se nos complicó un poco la apuesta, el canal de Jardín América nos ofreció si queríamos grabarlo. Es una obra conocida, Los de la Mesa 10 se llama. Y bueno, y debe estar por ahí dando vueltas. Uy, que tenía que recuperarlo. Habría que recuperarlo para ver claro. en qué quedó. Pero sí, bueno, esos fueron mis primeros pasos de actriz. Habré 16 años tenía más o menos. Y hace poco te hemos visto participar en esa obra que ha tenido tanta repercusión. Dos mujeres, esa obra que tuvo repercusión también aquí, que participó de algunos... Sí, que fue una experiencia muy linda con Agua de Río, que es el grupo al que pertenezco, y que bueno, sí fuimos a Mendoza con la obra y la verdad que fue muy linda. Y la literatura infantil, ¿uno escribe siempre para niños o también de algún modo va incursionando en eso, aprendiendo, encontrando los carriles que lo lleven a escribir para niños? La verdad que para mí la literatura es una forma de expresión, entonces depende de qué quiero expresar. A veces escribo cuentos para niños, a veces escribo poesía, ahora estoy escribiendo un libro de cuentos de terror para adultos. O sea, depende un poco también del momento y de qué quiero expresar y de para quién. Porque en este caso, bueno, este fue mi primer libro publicado sola, pero bueno, había publicado poesía en antologías, etcétera. Depende, va cambiando un poco lo que quiero expresar y va cambiando lo que escribo. Te pregunto esto porque a veces uno encuentra escritores o escritoras que dicen, no, yo me dedico a determinado género, a la literatura infantil, y están 60 años escribiendo para niños, digamos, ¿no? Entonces, por eso preguntaba, porque a veces uno va encontrando, vos fuera del micrófono me contabas, que tiene que ver este libro con los cuentos que a tus propios hijos le contabas. Entonces, de algún modo está emparentado con lo Tiene que ver mucho con una vivencia particular que en realidad mis hijos, o sea, teníamos la costumbre que gracias a mi mamá la tenía conmigo y bueno, yo la tuve con mis hijos, de a la noche, antes de dormir, contar un cuento. Y llegó un momento que los cuentos que teníamos escritos no les gustaban. Inventanos vos un cuento. Y ellos me daban el tema, bueno, hoy queremos un cuento de piratas. Entonces yo inventaba un cuento de piratas. Y se me ¿Así empezó... se lo improvisabas allí o durante el día? La verdad que ellos me daban, incluso iban agregando personajes, sí, bueno, y íbamos creando el cuento ahí.
el problema era que había algunos cuentos que le gustaban especialmente y al día siguiente querían el mismo cuento y como el que tiene hijos sabe, el niño no quiere que cambies nada una vez que le gustó el cuento. Entonces me complicaba porque no me acordaba qué era lo que le había contado. Entonces cuando veía que algún cuento les gustaba, les acostaba y me iba y lo anotaba. Ajá. Entonces ahí sí lo tenía anotado, si me lo volvían a pedir, se los leía. Y bueno, y así fui generando una cantidad importante de cuentos y como los tenía escritos, se los fui pasando a mi hermana, que también tiene nenes chicos, y bueno, a algunos amigos, y bueno, y empezaron a decir, le publicaba, que están buenos los cuentos. Sí. Y bueno, como para mí en realidad era también como una materia pendiente lo de tener un libro publicado, fue así que fue surgiendo. Y el título también surge de una cuestión familiar. La hija de mi hermana, mi sobrina, le dice un día más, a la tía le falta algo, a los cuentos de la tía le faltan algo. Y uno con la autocrítica dice, no, ¿qué le faltará? Debe ser que le faltan las tapitas. A ver. Le faltan las tapitas. Para hacer de verdad un cuento, para hacer un libro, tiene que tener tapitas. Claro. Y bueno, de ahí surge el título del libro, 7 cuentos con tapitas, porque para que sea un libro de verdad, la historia tiene que tener tapitas. Claro, mirá qué bueno. Así que bueno, de ahí surge el título del cuento y bueno, y los dibujos los hizo mi mamá. Mi mamá es pinta, artista plástica. Y bueno, y ella le sugerí si quería trabajar conmigo en eso y bueno, así que es un proyecto que tiene mucho de emocional y mucho de... Y la familia involucrada, de algún modo, ¿no? Muchas cosas lindas pasaron alrededor de... Y bueno, acaba de ser presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, eso es una cosa muy interesante y supongo que debe ser también un orgullo para vos. Es una cosa que realmente es como un sueño cumplido. Durante muchos años fui de público a la Feria del Libro y uno siempre tiene en el fondo, en el corazón, decir, bueno, algún día va a estar el libro mío acá. Ajá. Y bueno, y es como eso, como haber cumplido una cosa así tan linda como estar ahí. Buenísimo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida me contás qué significa salir de la provincia con un material debajo del brazo y poder mostrarlo, ¿no? Y darle las alas a volar a un libro que uno nunca sabe a dónde va a terminar, ¿no? Sí. En la boca de quién y en los ojos de quién puede llegar a terminar una cosa que sale de la mente de uno. Estoy charlando con Rita Figueredo aquí en Los de Acá. Hacemos una pequeña pausa, no se vaya, por favor.